Hola. Buenos días, mis amados. Qué bueno verles en esta casa de Dios, ¿verdad? David decía, yo me alegré con los que decían ¿qué? ¿Y qué le vas a decir a la persona que está a tu lado? Alégrate porque estás en la casa del Señor. David también decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Allí envía Jehová salvación y vida eterna. Todos son bienvenidos a esta casa de Dios. Que podemos disfrutar la presencia de Dios y podemos también disfrutar la presencia de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. En esta hora hay personas que nos acompañan, algunas por primera vez, y quiero pedirle a Fernando Ariza y a Carlos Noble que se pongan en pie. Ellos son directivos de la cooperativa Cotelectrantas, compañeros míos de lucha de muchos años. Un aplauso para ellos, bienvenidos. Cuánto nos goza tenerles en esta mañana. Por ahí se nos quedaron dos en el tintero, ¿cierto? Estamos esperándolo. Sé que la hija de nuestra hermana Betty nos está acompañando. Puedes ponerte en pie. No le tomamos el nombre allá. Recuerda, Diana. Bienvenida, Diana. Dios te siga bendiciendo. También un aplauso para ella. Qué bueno tenerte en esta hora con nosotros. Bueno, creo que el resto somos conocidos. Sin embargo, aquí está Enrique Junior. Póngase en pie, Enrique. Enrique viene desempacado de Alemania, no entiendo yo. Bienvenido, un aplauso para él, qué bueno tenerle. Él está estudiando en Alemania y pues está visitando a la familia y nos alegra en esta hora tenerle también nosotros. No sé qué otra persona, las hijas de, ¿cómo? Pónganse en pie, por favor. También un aplauso para ellas. Qué bueno tenerles en esta hora. Bienvenidas, pueden sentarse. Mire, qué bueno y qué delicioso es, ¿verdad? Habitar los hermanos juntos en armonía, dice la palabra del Señor. Los jóvenes, joven Eison, quiero proyectar una imagen. Los jóvenes hoy nos están invitando a un tinto, pero ese tinto no es tapado. Yo le llamo tinto tapado porque lo aprendí en el valle. Un tinto tapado es con una galleta encima, ¿no? Ellos, para recaudar fondos para febrero, que tienen su campamento, nos quieren brindar un tinto, y lo que usted es voluntario. Si quiere dar 100 pesos, está bien. Pero si quiere dar 10,000 pesos por el tinto, también está bien. Es una manera de ellos recaudar fondos para su campamento, y les invitamos entonces después del culto a un delicioso tinto. Pero también en esta mañana hay una noticia luctuosa que empaña en este tiempo para los bautistas colombianos. El pastor Nelson Beltrán, pastor de la primera iglesia bautista en Palmira, falleció en el día de ayer, le dio un infarto. Este fue un líder nacional en nuestras reuniones de denominación. Con frecuencia daba muchas luces porque era muy conocedor de los estatutos y de las minucias de la obra nacional. Yo les quiero pedir que ahí vamos a elevar una oración al Señor por su familia. Por favor, acompáñenme en esta oración por la familia, su esposa Gloria y sus hijos que están, por supuesto, atravesando un momento de mucho dolor. Oremos. Padre eterno, Dios del cielo, en esta hora te alabamos, exaltamos tu nombre, reconocemos, Padre, tu salvación en nuestra vida, y en esta hora nos unimos para elevar una oración en favor de la familia de nuestro amado pastor Nelson Beltrán, quien ha partido a la eternidad. Señor, gracias por el tiempo que le tuvimos aquí. Fue tu voluntad que Él partiera hacia ti.
Gracias por sus años aquí en la tierra, porque cumplió tu propósito, Señor, y muchas vidas fueron tocadas con tu evangelio a través de la predicación de este hombre. Gracias por su aporte a la obra nacional, gracias por su diligencia, gracias, Señor, por su compromiso, gracias, Señor, porque este hombre sirvió de guía en muchas ocasiones en medio de nuestras asambleas. Padre del cielo, fortalece a su familia, a su esposa Gloria, a sus hijos, pero también a la primera iglesia bautista de Palmira. Te alabamos, Padre Santo, exaltamos tu nombre. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, mis amados, hoy es un día especial, especialmente valga la redundancia, en el mundo occidental, en donde festejamos el natalicio del gran rey, de Jesús. Especialmente, insisto, el mundo occidental tiene a Jesús como el Salvador y nosotros tenemos que tener mucha conciencia de esto. Más allá de, cierto, la festividad, más allá de la cena, seguramente ya algunos han preparado la cena navideña o algunos al salir de aquí van a empezar a preparar la cena navideña. Otros pues acostumbran a estrenar en este tiempo, que bueno, es costumbre, pero no necesariamente debe ser así. Más allá de todas estas cosas, debemos celebrar a Jesús en nuestras vidas. Y esto no lo podemos ignorar, ni debemos dejarnos contagiar por la cultura. Hoy celebramos el nacimiento de Jesús. ¿Ve? Es lo más importante. Y quiero que me acompañen a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. Hemos de recordar que Lucas fue uno de los apóstoles del Señor, el médico por más detalles, y Lucas, que tenía el rigor del investigador. Lucas fue el mismo que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, y en este texto él reseña cómo fue el nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, versos 8 al 17, dice la palabra del Señor de esta manera: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Por qué cito este texto? Porque es la experiencia previa al nacimiento de Jesús. Es la experiencia previa al nacimiento de Jesús. Juan es el precursor, viene antes de Jesús, y el ministerio de Juan fue un ministerio inclinado hacia el ministerio de Jesús. Luego, en Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice el texto bíblico de la siguiente manera en los versículos 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquí Juan, que es el precursor de Jesús, está dando testimonio
de la vida de Jesús. Y Juan dice cosas interesantes aquí, de las cuales quiero compartir un poco con ustedes. Hoy el título de la prédica es: La encarnación fue y sigue siendo una buena noticia. La encarnación fue y sigue siendo una buena noticia. Tal vez para algunos la palabra encarnación es nueva, trataré de explicarle. Ahora estoy sosteniendo que es buena noticia. Las buenas noticias no abundan ni son frecuentes. Cuando al mediodía o en la noche nos sentamos por un momento a ver los noticieros de televisión, o en su defecto, cuando vamos en nuestro vehículo y sintonizamos la radio, Blue Radio u otra radio nacional para escucharlas, nos damos cuenta que aparecen tantas noticias, y en su mayoría son noticias negativas, noticias violentas, noticias que entristecen. Me atrevería a decir que en un alto porcentaje, tal vez especulando un poco, en un 80%, esas noticias son noticias negativas. De tal manera que cuando tú te levantas o dejas de escuchar la noticia, te quedas con frecuencia preocupado ante tales noticias. Y lo más dramático es que las malas noticias son tantas y tan frecuentes que nos hemos acostumbrado asombrosamente a ellas. Esto ha troquelado tanto a las personas que cuando escuchan una buena noticia, entonces dudan de la buena noticia. Creo que a la mayoría nos pasa. Cuando en el ambiente hay una buena noticia, será verdad, porque nos hemos acostumbrado tanto a la mala noticia. Hoy te vengo a hablar de una buena noticia que se dio hace muchos años, pero que aún tiene vigencia. El paso de los años no ha opacado ni su importancia ni su impacto. Fue una noticia de carácter universal que, debido al poco desarrollo de las comunicaciones de entonces, solo un puñado de personas se enteraron en su momento, en principio. Sin embargo, poco a poco se fue difundiendo en toda la geografía terrestre y a lo largo de la historia de la humanidad. Tal noticia no fue la primicia o chiva de un periodista importante, sino que debido a que el hecho anunciado tenía un impacto universal permanente, oigámoslo bien, permanente, la noticia la dio un ángel. La chiva no la dio un periodista, fue un ángel el que dio la noticia. ¿Cuál fue esa noticia tan buena, tan importante? El nacimiento de Jesús, la esperanza para la humanidad. Infortunadamente, esta trascendental noticia, a pesar de su relevancia e impacto, se ha distorsionado en su significado con el transcurrir de los años, y en otros casos se trata de ignorar, ya sea por ignorancia o por fines egoístas particulares. En el primero de los casos, el mercantilismo ha opacado el significado verdadero de la noticia y la ha reducido a la comercialización de bienes y servicios. En el segundo caso, la figura de Jesús le es incómoda a sectores sociales que han querido borrar de la faz de la tierra la concepción cristiana de la vida. Las reacciones a la figura de Jesús la podemos ilustrar de la siguiente manera en una anécdota que encontré haciendo la preparación de este mensaje, en un hecho que fue real. La residencia de verano de la reina de Inglaterra es el castillo de Balmoral, en Escocia. Cuando la reina Victoria iba allí, a veces salía a los campos del castillo disfrazada con ropas viejas. Su guardaespaldas, John Brown, la seguía. Andando por una vereda, se encontró con un rebaño de ovejas guiado por un niño. En un momento el niño le gritó:
apártese del camino, vieja estúpida. La reina sonrió, pero no dijo nada. Un momento más tarde, el guardaespaldas se acercó al niño y le dijo: cállate, ella es la reina. Bueno, dijo el niño, debería vestirse como reina. ¿Saben? Con Jesús ocurre algo parecido. Jesús ha sido muy incomprendido. Es más, cuando Jesús vino a los judíos, dice Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así como aquel niño no reconoció a la reina, mucha gente aún no reconoce el señorío de Jesús. Jesús también, Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La primera Navidad, en esa primera Navidad, el rey Herodes buscaba al niño para matarlo, así nos dice Mateo 2:13. Estoy todavía tratando de soportar la anécdota que dije del niño que no reconoció a la reina. Herodes tampoco reconoció al Salvador. Hoy no es diferente. Gran parte del mundo rechaza a Jesús. Para ellos, la Navidad es solamente un día de fiesta, solamente un tiempo de tomar vacaciones y tal vez de ver películas. Y entonces se ha corrido también la frase felices fiestas. Anoche tuve una experiencia con mi nieto, porque mi nieto llegó corriendo. Yo estaba en la sala y dice: abuelito, felices fiestas. Y enseguida: papi, esta es Navidad. Felices fiestas, dicen aquellos que no quieren que la Navidad sea tomada como tal. Entonces él me dice: abuelito, gracias por corregirme. Y yo creo que socialmente tenemos que hacer ese trabajo. No son unas fiestas cualquiera. En verdad es el nacimiento de Jesús, la esperanza para la humanidad. Importante que nosotros entendamos esto. Por eso es que Juan dice también en el versículo 14 del primer versículo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sin embargo, independiente de cuál haya sido la influencia mayor en este sentido que hayas podido tener en tu existencia, hoy te quiero hablar de lo que se conoce teológicamente como la encarnación de Jesús y su trascendencia para la humanidad. Esto que ocurrió hace 2000 años es lo que se conoce teológicamente como la encarnación. Y quiero que pensemos en la Navidad, es la encarnación del Dios vivo. Aunque la palabra encarnación como tal no aparece en las Escrituras, sus componentes lo indican así: en y carne. Sí ocurren. Juan escribió que el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Juan también escribió acerca de la venida de Jesús en carne, primera de Juan 4:2. Por eso quiero decir que la segunda persona eterna de la Trinidad tomó la humanidad sobre sí mismo. En el cristianismo, la palabra encarnación se utiliza para expresar la idea de que Jesús ha venido a la tierra en forma humana. Eso es encarnación. El Dios del universo, que mora en las alturas, que es espíritu, tomó forma humana para comunicarse con nosotros, para hacernos entender más su amor hacia nosotros. Eso es encarnación. La palabra es un término
que en latín significa literalmente el acto de ser encarnado. Y se utilizó ese término en latín en algunas ocasiones. Teológicamente, la humanidad de Jesús es un aspecto importante de su vida. Por ejemplo, Jesús es divino, ciertamente, Juan 1:1 lo dice y Colosenses 1:16, pero también asumió un cuerpo humano para identificarse con la humanidad. Nació de una mujer, es un hecho también relevante. Siendo Dios, nació de una mujer. María fue un instrumento idóneo en las manos de Dios. Jesús comía como cualquier otro ser humano. De hecho, después de la resurrección, Él comió pescado cabrito. ¿Se acuerdan de eso? Dice que comió pescado asado. Cuando Jesús resucita y se encuentra después con sus discípulos, Él come pescado. Así que aquellos que están preocupados que si en la eternidad va a haber comida sabrosa, sí la va a haber, porque Jesús ya resucitado podía comer pescado cabrito. Yo digo personalmente que el arroz que se va a comer en el cielo es el arroz de frijol. Pero también encontramos que Jesús dormía, Jesús se fatigaba, Jesús se cansaba, Jesús se condolía de las personas. Ahí vemos la humanidad de Jesús. Es divino, pero también humano dentro de ese componente humano importante. La doctrina del nacimiento de Cristo envuelve, voy a usar una palabra un poco técnica que voy a explicar, envuelve una perspectiva escatológica. ¿Qué es eso de perspectiva escatológica? Cuando escuchemos la palabra escatológica, la escatología es lo que tiene que ver con los tiempos del fin. Por ejemplo, el Apocalipsis es escatológico. ¿Qué ocurrirá en los tiempos del fin? Dentro del cristianismo sabemos que hacia el fin van a ocurrir cosas extraordinarias. Pues el nacimiento de Jesús está dentro de lo escatológico, ya que la primera venida de Cristo fue un evento anunciado por los profetas y aún más. Si vamos al primer libro de la Biblia, podemos ver lo siguiente. En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos claramente que la simiente de la mujer hace referencia al Mesías prometido, es decir, a Jesucristo. Y aquí es importante explicar esto. Cuando el hombre cae en el Edén, peca en el Edén, el Señor no se queda quieto. Enseguida elabora una estrategia para redimir al hombre, para que el hombre no se quede en ese estado. Y por eso es que en el mismo Génesis, en donde se narra la caída del hombre, también el mismo Génesis cuenta la esperanza del hombre a través de Jesucristo. Cuando dice allí el texto: y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Cuál era esa mujer? Sin duda María. Y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál era la simiente? Jesús. ¿Ve? El Señor elaboró enseguida la solución para que el hombre no se quedara en la condición de pecado. Por lo tanto, la primera venida de Jesús es un tema escatológico. El pueblo de Israel sabía que se levantaría un Mesías, el cual los libraría de la opresión de sus enemigos. Y una vez que ese Mesías se manifestase, los tiempos de gloria para Israel comenzarían, y a su vez los tiempos finales descritos por la palabra de Dios. Ahora, en lo personal, yo entiendo que el nacimiento de Jesús es una doctrina fundamental en toda la Biblia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos la manera como la palabra de Dios habla del nacimiento de Jesús. Y como vamos a ver en la noche, mire, Isaías, que fue un profeta prominente y que vivió, óigase bien, 6 siglos antes de Jesús. Isaías profetiza
tanto el nacimiento como la muerte de Jesús. Asombroso. Absolutamente asombroso. 600 años antes de que Jesús naciera, es Isaías quien indica en su profecía cómo y dónde iba a nacer Jesús. Por eso la Biblia es asombrosa, porque teniendo diversidad de autores en tiempos tan diferentes, una cosa concuerda con la otra. Y esta es una de las maravillas de las Escrituras. Lo que dijo Isaías se cumple en lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Absolutamente. ¡Qué bendición! Entonces, el nacimiento de Jesús, dice Mateo, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido por el Espíritu Santo. Y esta es una de las cosas, por supuesto, que son misteriosas a los ojos humanos. No podemos discernir cómo es posible que María haya sido investida por el Espíritu Santo de esta manera. Pero este hecho es corroborado por el nacimiento de Jesús y por su vida gloriosa en medio de nosotros. Dice un autor que con este acto lo infinito se volvió finito, lo invisible se volvió tangible, lo trascendente se volvió eminente, lo que estaba lejos se volvió cercano, lo que estaba fuera del alcance de la mente humana se volvió aquello que podía ser visto. El Verbo fue hecho carne. Aleluya. La esencia de la Navidad es el nacimiento de Jesús. Insisto, más allá de la fiesta, entonces lo más importante es reconocer esto y vivirlo diariamente en nuestras vidas. Los ángeles cantaron cuando Cristo nació. Así dice Lucas capítulo 2, verso 13, 14. Como fue un hecho trascendental, ustedes se pueden imaginar, esto no es literatura de ficción, fue un hecho real. Los ángeles cantando allí en el cielo. El primer himno de Navidad lo cantaron los ángeles, ¿no? Cantando alabanzas por el nacimiento de Jesús. Y ellos decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero también encontramos la experiencia de los pastores que anunciaron el nacimiento de Jesús. Esto nos lo describe Lucas capítulo 2, versos 16 al 18. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero hubo otros personajes a los que normalmente llamamos magos, que son sabios, que también pudieron constatar la veracidad del hecho. Hubo testigos presenciales muy importantes en el nacimiento de Jesús. Aquí, entonces, hay que destacar que el Verbo se hizo carne. Y quiero explicar un poquito esto del Verbo hecho carne. En el segundo punto, Jesús, el Verbo encarnado, está a tu alcance. Juan comienza diciendo que el Verbo se hizo carne. El verbo en el griego original es logos y significa palabra, idea, concepto y todo lo que se deriva de ella. Los filósofos griegos usaban la palabra logos, pero la idea de ellos del verbo era muy diferente a lo que Juan quería decir con ella. Un erudito bíblico dice: básicamente, la palabra
verbo hace referencia a una comunicación única. Juan afirma que cuando Dios quiso darle al hombre la más alta comunicación de sí mismo, entonces se encarnó. Miren entonces que tiene que ver con comunicar algo. El verbo comunica. Saquémonos un poco de la mente la idea que tenemos de verbo en español. En español, verbo es una palabra que indica acción, pero en el griego, como aparece ahí en el Nuevo Testamento, la palabra indica la manera como el Señor se comunicó. Y se los voy a explicar de otra forma. Bueno, nosotros estamos estrenando una nietecita que recién ha cumplido 6 meses. Y tratamos de comunicarnos con Violeta, así se llama mi nieta última. Y la manera que tratamos de comunicarnos con Violeta es variada. Yo creo que todos en casa que hemos tenido la experiencia de bebé, JD tiene ahí su bebé, y el bebé no te va a entender conceptos, pero sí posiblemente te va a entender gestos, caricias. ¿Y qué hacemos los adultos? Bueno, aunque yo no soy tan alto, me pongo a la altura de mi nieta y le empiezo a hablar, a comunicar, para tratar de hacerme entender por ella, porque mi lenguaje normal no lo va a entender. Pues Dios hizo eso. En su deidad, con frecuencia Dios es incomprensible, pero Dios se bajó hasta lo terrenal. Se hizo hombre para que nosotros pudiésemos entender más cómo es Él y cómo es su amor para con nosotros. Comunicación, comunicándonos. Él se comunicó de esta manera con nosotros para hacernos entender cuánto nos ama. Por ello, esto del verbo se hizo carne debe quedar claro en medio de nosotros que fue una forma en que Dios entre comillas, se rebajó para que nosotros los humanos pudiéramos interpretar más de cerca quién era Él y cuánto nos ha amado. Te quiero decir en esta hora, no hay nadie que te ame más que Dios. Y Jesús es una expresión de ese amor maravilloso de Dios para ti. El mejor regalo que puedes recibir en esta Navidad es Jesús en tu vida. Sin duda. Lo mejor que puedes recibir es Jesús en tu corazón. Ahora, quiero insistir en el hecho de que la razón por la que la palabra Navidad se ha reemplazado con las fiestas es porque algunas personas no quieren pensar en el nacimiento de Cristo. Algunas llegan a enojarse con tan solo la palabra Navidad porque recuerdan al verbo. Se rebelan contra la idea de que Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la expresión exclusiva de Dios. Sobre todo, batallan contra Cristo, ¿verdad? Pero Cristo es el verbo encarnado, el Dios encarnado. Cristo, como el verbo, es demasiado exclusivo y estrecho para que sus mentes cegadas por el pecado entiendan por qué Él es el verbo. Juan insiste y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Se hizo cercano a nosotros. Yo creo que la mayoría de nosotros, ya sea directa o indirectamente,
has sabido de gente muy importante que no son accesibles. A veces, por ejemplo, presidentes de una compañía, para hablar con el presidente de una compañía, tendrás que no sé qué hacer, porque hay muchos filtros. Son personas inaccesibles. Si nosotros hoy quisiéramos hablar con el presidente Petro, pues de entrada no nos van a dejar hablar con el presidente Petro. Pero Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, socializó con nosotros, se hizo accesible a nosotros. Y este punto también quiero destacarlo en esta hora, porque la razón por la cual Jesús se hizo accesible es para que tú pudieras venir a Él. Fíjense que el mismo Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, verso 13, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué quería decir Juan? Que Jesús fue accesible a ellos y ellos lo podían ver y ellos lo podían palpar. Los discípulos durmieron al lado de Jesús, comieron con Jesús, vieron su amor por la multitud, lo vieron hacer milagros. Hoy Jesús también puede ser parte de tu cotidianidad. Jesús no está cercano a ti. De modo que ese verbo es un verbo que es accesible a ti, que está cercano a ti. Pero te quiero decir algo. Históricamente ha podido ser una realidad, pero si tú en tu experiencia personal no has abierto tu corazón a Jesús, en la práctica Jesús no ha nacido para ti. Hoy te invito a abrir tu corazón a Jesús para que Él hoy nazca en ti. Amén. Estas diapositivas siguen siendo hechas por mi nieta. Yo no tengo esa habilidad. Vamos a la pregunta final. En medio de tanta noticia mala, hay una noticia muy buena con un significado poderoso y esperanzador para la humanidad. Nos ha nacido un Salvador. ¿Qué crees que Dios te ha querido decir hoy mediante esta palabra? Dios te ha querido comunicar algo. Hijo, ojalá hoy, el día de hoy, tengas gratitud en tu corazón por el nacimiento de Jesús. Si quieres estrenar pinta, estrénala. Pero antes de estrenar la pinta, inclina tu corazón al Señor. No es necesario que estrenes hoy. No es necesario. Pero sí es importante que entregues tu corazón al Señor, el Salvador. Y celebra. Este es un tiempo de celebración, de esperanza, ¿sabes? De mucha esperanza. El cristianismo tiene siempre un mensaje muy esperanzador. Aunque haya malas noticias, el cristianismo siempre tiene buenas noticias. Dile a la persona que está a tu lado: Jesús nació. Vamos a recoger ofrendas. Quienes hayan venido preparados, no es obligación para ni. Si en tu corazón nace ofrendar, hazlo. Despedimos la transmisión. Los que nos siguen por las redes, Dios les siga bendiciendo, y recuerda, Jesús nació para salvación.